Buenos días. El día de hoy vamos a simular el funcionamiento de un diodo láser semiconductor en el software OptiSystem. Bueno, para eso lo primero que hacemos es abrir nuestro software y crear un documento nuevo en blanco. De ahí vamos a sacar todos los elementos que vamos a utilizar para esta simulación. Ponemos aquí en Find Component y lo primero que vamos a sacar es un generador de pulso y lo arrastramos a la pantalla. También vamos a utilizar, como ya dije, un láser CW, Quantum Well, y lo arrastramos a la pantalla. Vamos a utilizar también un generador de aleatorio de bits que se llama pseudo random. Se me fue. Find component. Pseudo random bit sequence. Entonces aquí lo tenemos y lo ponemos adelante de nuestro generador de pulso. Vamos a utilizar también lo que es un modulador. En este caso vamos a buscarlo. Se llama MIC. Un modulador que en inglés es modulator, y aquí vamos a utilizar el primero, Make Sender Modulator. Lo vamos a arrastrar, esto para modular la señal que vamos a enviar por el sistema a través del diodo láser y a través de una fibra óptica. Como ya lo dije, vamos a utilizar la fibra óptica. Podemos buscar fiber y nos va a aparecer aquí Optical Fiber y la arrastramos. Como ven, ya se conecta automáticamente, pero para hacer una mejor explicación lo vamos a borrar. Vamos a utilizar también para la recepción un fotodetector tipo PIN. Fotodetector. Y aquí lo tenemos. Lo arrastramos también en nuestra simulación. Finalmente vamos a utilizar un filtro pasabajas. Este de aquí. Vamos a utilizar este filtro para filtrar mejor la señal que nos está enviando, que nos detecte el fotodiodo. Finalmente tenemos que encontrar los instrumentos de medición, que en este caso vamos a primero a medir lo que es potencia óptica. Lo podemos buscar como Optical Power Meter y lo tenemos aquí. Lo arrastramos en nuestra simulación. Después vamos a utilizar otro medidor de potencia. Entonces solo copiamos y pegamos con Control C y Control V. Vamos a utilizar también un analizador de espectros. A este lo podemos encontrar como Optical Spectrum Analyzer, que lo tenemos aquí. De igual manera arrastramos a nuestra pantalla. Vamos a utilizar un analizador de RF, que lo podemos buscar aquí. Analizador de espectro de radiofrecuencia. Lo ponemos aquí. Ya, vamos a utilizar otro de estos. Así que lo copiamos. Ahí. Lo copiamos y lo pegamos. Vamos a utilizar finalmente un analizador del diagrama de ojo para visualizar todos los componentes de nuestra comunicación. Ya una vez teniendo listos todos los componentes que vamos a utilizar en la pantalla para realizar esta simulación,
Lo que vamos a ir es ir uniendo y ir cambiando los parámetros para recrear el funcionamiento y simular de esta manera cómo funcionaría un diodo láser Quantum Well en un sistema de fibra óptica. Lo primero que vamos a hacer es conectar el generador de secuencia de bits aleatorios a nuestro generador de pulso. Este generador de pulso va a ser el que va a ayudar para la modulación de la señal que estamos ingresando para modular la señal con la fuente óptica, que en este caso es el diodo láser. El diodo láser también lo conectamos aquí a otra entrada. Y para medir la potencia que nos está generando, utilizamos el medidor de potencia óptica y lo conectamos a nuestro láser. Ya, a la salida de nuestro modulador vamos a conectar la fibra. Entonces, con un clic arrastramos y lo conectamos a nuestra fibra óptica. A la salida de la fibra óptica vamos a colocar otro medidor de potencia para observar si existen pérdidas debido a la modulación o a la propia fibra. Aquí podemos cambiarle a la fibra óptica, podemos cambiarle en sus parámetros la distancia, el ancho de banda de referencia, etcétera, y la atenuación. Ya. También vamos a realizar las mediciones con el analizador de espectro óptico conectado a nuestra salida de la fibra óptica. Ya. Finalmente, debemos conectar nuestro fotodetector de igual manera a la fibra óptica y a sus respectivos medidores o programas o elementos de medición. Primeramente, claro, antes hay que pasar la señal que nos entrega el fotodetector por un filtro pasabajas. Ya, como vemos aquí, vamos a colocar un analizador de espectro a la salida de nuestro fotodetector. Vamos también a colocar otro analizador de espectro a la salida ya después del filtro pasabajas. De esta manera podremos observar cómo es la señal que nos entrega el fotodetector y la diferencia que tiene con la señal después del filtro. También a la salida de nuestro filtro vamos a conectar el analizador de ojo. Primeramente, este pin es el pin de la señal eléctrica. O sea, aquí debemos conectar lo que nos está entregando el filtro. El segundo pin es la señal eléctrica, pero de referencia. Este tenemos que conectarlo a nuestro generador de pulso, ya que es la referencia que nos va para realizar el diagrama de ojo. El primer pin es la señal binaria de la secuencia de bits. Y ya vimos que este es nuestro generador, entonces lo conectamos a este. Una vez teniendo todo conectado, lo único que nos falta por hacer es modificar los parámetros para ajustarlos a nuestra simulación o a nuestro modelo de lo que vamos a simular. Si le damos doble clic a los elementos, se nos abre una pestaña en la que podemos modificar diferentes parámetros de este elemento. En este caso, en el generador de bits no vamos a modificar nada. En el generador de pulso tampoco es necesario. Y vamos a modificar aquí al diodo láser.
Vamos a modificarle la frecuencia. La frecuencia que nos viene por default en este diodo láser es de 193.1 THz. Nosotros lo vamos a poner a medir en nanómetros y lo vamos a ajustar a 1550.52 nanómetros, que es a lo que está trabajando este sistema, lo que va a trabajar el sistema. La potencia vamos a ponerle, por ejemplo, 10 decibelios por metro, 10 dBm, perdón. Y eso sería todo en lo que concierne a nuestro diodo láser. Ya. En el apartado del modulador podemos cambiar algunos parámetros que este tiene de la simulación y algunos parámetros principales. Podemos ver que le podemos cambiar la relación de extinción, que en este caso viene dado por 30 decibelios. No hace falta que lo modifiquemos, así que lo vamos a dejar aquí por el momento. En lo que concierne a ya la fibra óptica, si le damos doble clic, como podemos ver, la referencia de ancho de onda es 1550 nanómetros, como lo habíamos puesto antes. Podemos declarar si vamos a utilizar en la simulación lo que es el efecto de atenuación de la fibra. Le vamos a dar que sí. Y como podemos ver, nos habilita las opciones para modificar la atenuación que va a tener la fibra en decibelios por kilómetro. En este caso de 0,2 decibelios por kilómetro. Vamos a cambiar los kilómetros, que en este caso vamos a poner solo 10 kilómetros para nuestra simulación. Le damos en OK y se cambia. En el fotodetector también no hace falta cambiar algunos los parámetros, ya que vamos a trabajar con los que vienen por default. Y ya, ahora lo que nos queda es darle play a la simulación y esperar que nos calcule. Como podemos ver, ya nos sale después de unos pequeños cálculos que hace el programa, nos sale que los cálculos han sido finalizados. Entonces aquí le podemos dar X y vamos a ir viendo cada uno de los elementos de medición a ver qué nos entrega. En este caso la potencia óptica que nos está entregando el diodo láser, como podemos ver, es de 10 milivatios o 10 decibelios o 10 dBm. Ya. En el diodo láser, en la potencia hay que tener en cuenta que debemos poner menos 10 dBm. Y ya, eso era todo. Entonces le vamos a dar, después de estos cambios, le damos que calcule. Y ahora sí vamos a ir viendo las potencias. En este caso, como vemos con el cambio, ya nos está entregando 100 microvatios de potencia y menos 10 dBm a la salida del diodo láser. A la salida del modulador, vemos que ya la potencia es menor. Por ejemplo, en este caso es 48.44 microvatios y menos 13 dBm. Después de la fibra óptica vamos a ver lo que sucede. Vemos que la potencia con respecto a lo que estaba antes de la fibra disminuyó también nuevamente. En este lado tenemos la potencia antes de la fibra y aquí la potencia después de la fibra. Como podemos ver, de 48 microvatios nos redujo a 30 microvatios. Vamos a ver también cómo nos grafica el analizador de espectros, que nuestra salida es de esta manera. Como podemos ver, es aceptable. Y aquí podemos ver el analizador de espectro de RF a la salida de nuestro fotodetector.
y en el analizador de espectro RF a la salida del filtro. Como podemos ver, existe una gran diferencia, lo que puede provocar, digamos, si no ponemos el filtro, puede provocar que la comunicación sea de peor calidad. Finalmente vamos a ver lo que sucede en nuestro diagrama de ojo. Podemos ver el factor Q y los distintos gráficos de los parámetros que estamos utilizando. Una vez habilitamos para que se nos grafique el diagrama de ojo, lo podemos ver aquí. Le ponemos una paleta de colores para que se pueda observar de mejor manera. Y vemos cómo se da nuestra comunicación utilizando estos parámetros con el diodo láser. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.